Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy seguimos con capítulo 17 del libro de Apocalipsis, la mitad del versículo 6 hasta versículo 14. Siempre comenzamos con la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos la sabiduría. Ayúdanos a comprender tu palabra, para que estemos atentos de los signos del tiempo, para que estemos preparados, atentos, vigilantes para tu venida última. Pedimos la intercesión de la Virgen Santísima, para que te esperemos con un amor ardiente. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer como normal y después vuelvo para comentar. Eso, la mitad del versículo 6. Y al verla, es decir, al ver a la mujer que se emborrachaba con la sangre de los santos, Juan dice, quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia, la que existía y ya no existe. Para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. En cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un 8º rey, que a su vez pertenece al grupo de los 7 y también va a su perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia, solo por 1 hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de los reyes. Con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados, los elegidos, los fieles. Ese párrafo es quizás uno de los más difíciles de interpretar en todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el ángel explica el sentido, el significado de esta visión, pero lo explica de una manera bastante críptica, que no se entiende tan claramente. Es decir, después de explicar la identidad de las figuras en la visión, el ángel después procede a decir los eventos futuros donde aparecerán esas figuras. La visión probablemente refiere a personas específicas y eventos específicos al momento que fue escrito ese libro. Pero esto es el libro y es una profecía por el tiempo de Juan, los cristianos que habían leído ese libro justo después que él lo escribió, pero también forma como un modelo, un patrón, un prisma, a través de lo cual entendemos a lo largo de la historia figuras y eventos y cómo nosotros debemos responder frente a esos. Por ejemplo, en nuestros tiempos, Hitler, Stalin, que son figuras de ese anticristo que exigen una decisión por ellos y contra Jesús. Y para guardar nuestra fidelidad a Jesús tenemos que perder a veces hasta la propia vida. Entonces, esos eventos del primer siglo, esas profecías de esos eventos y personas reales en la historia, son como prefiguraciones también del fin del tiempo, antes de la venida última de Jesús. No podemos identificar perfectamente cómo será el fin del tiempo, pero al menos lo que el libro de Apocalipsis provee es un patrón. Podemos entender ciertos rasgos característicos de las personas que van a ser como nuestros enemigos, en el sentido que están opuestos a Jesús y su iglesia. Son personas que exigen una lealtad
que solo debemos a Jesús como Señor de los señores y Rey de los reyes. Sabemos que esas referencias que en esos versículos he leído son probablemente referencias a personas reales, como acabo de decir, pero la capacidad nuestra hoy en día de identificar exactamente a quién se refería no vamos a tener certeza. Aun si hay muchos biblistas que han intentado con mucho tiempo identificar justamente qué quiere decir, pero creo que esto pierde el sentido del párrafo y es para alertar a nosotros a la realidad que nos rodea para que podamos ver esa batalla entre los poderes de este mundo y el poder de Jesús. Un poder invencible, aun si Jesús mismo parece ser derrotado y parece que el poder del mundo va a ganar. Ahora, vuelvo al versículo 6. Al verla quedé profundamente asombrado a esa visión de la prostituta sentada sobre la bestia. Y el ángel aquí promete explicar el misterio. Ahora, en el párrafo previo habíamos escuchado sobre la mujer. Ahora ese párrafo enfatiza la bestia que la lleva, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, que primero había sido introducido en capítulo 13. La descripción aquí de la bestia recapitula mucho de lo que ya se había dicho antes, pero con más detalles. Es decir, aumenta la descripción, aun si se repiten ciertos detalles. El ángel describe esa bestia de manera críptica, que existía y ya no existe, pero volverá a subir. Es decir, al momento que Juan estaba escribiendo, la bestia era una amenaza del pasado y será una amenaza en el futuro. No es una amenaza tan presente. Eso hace eco de la visión anterior de la bestia que tenía una herida mortal y después volvió a la vida. Que subirá del abismo, eso repite en el futuro con otras palabras lo que ya habíamos leído en capítulo 13, sobre el origen, el lugar de donde surge la bestia. Es decir, el mar es el símbolo de los judíos para el abismo, porque el mar era el origen del mal, simbólicamente hablando. En Apocalipsis 13, el mundo entero se fascina y sigue y da culto a la bestia. Ahora, en este texto, capítulo 17, refiere a ese mismo grupo de personas y dice la misma historia, ¿no? Los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran en el libro de la vida quedarán maravillados cuando vean reaparecer la bestia. Es decir, que ellos se quedan maravillados porque vendrá de vuelta. Cuando Juan había visto en la primera visión de la bestia, vio que 3 veces, ¿no?, la bestia imita la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí la visión da una pista que la bestia quiere imitar de alguna manera la resurrección de Jesús. Pero lo que aquí se añade es que el destino de la bestia es que será destruido. Su destino es la destrucción total. Ya sabemos de la 5ª copa que la plaga lo derrotará su trono, que la oscuridad cubrirá su trono. Juan clarifica aquí lo que quiere decir sobre habitantes de la tierra que miran a la bestia. Son los que, como acabo de leer, no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Aquí vemos algo de la predestinación, que Dios ya sabe de antemano quiénes serán salvados, quiénes no. Pero Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Esto es fruto de nuestra propia decisión, aun si Dios ya lo sabe de antemano. Pero al otro lado, esto es buena noticia, porque hay personas que sí tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso nos da mucha confianza, que justamente por el bautismo tenemos aún más confianza que somos destinados para la vida, si vivimos según la gracia de nuestro bautismo.
Entonces, aquí vemos que la humanidad se divide en dos grupos: los que quedan maravillados de la bestia y dan culto a la bestia, y los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, los que son elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo, que pertenecen al Cordero de Dios. Solo hay dos grupos: un grupo que no conoce el amor de Dios y no vive según ese amor, el grupo que sí ha recibido, experimenta, permanece y da fruto en ese amor, que es el Espíritu Santo. Ahora, seguimos al versículo 9. Como en capítulo 13, versículo 18, donde escuchamos o vemos el número de la bestia, aquí tenemos otra vez una pista sobre la identidad de la bestia. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Esa descripción haría eco, haría resonancia a los lectores de ese libro, porque inmediatamente pensaría en Roma, que era una ciudad fundada sobre 7 colinas. De hecho, hay monedas con la diosa Roma que se descansaba sobre las 7 colinas de Roma. Pero no podemos tan fácilmente decir que eso es el significado y nada más, porque de hecho dice: es necesario tener inteligencia y sutileza. Sigue diciendo: también simbolizan a 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno vive y otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. No sabemos exactamente a qué refiere ese ángel, pero indica que el tiempo de la revelación a Juan es en algún modo en medio de la historia, en medio de lo que está pasando. 5 reyes ya han venido y se fueron. Uno vive, pero el momento climático todavía queda en el futuro. Porque la bestia que estaba en el pasado ahora no está presente y será destruida con el rey octavo, que pertenece en verdad a los 7 reyes. El número 8 aquí puede referir en algún modo a la resurrección de Jesús, porque la resurrección ocurrió en el 8º día. Ahora, escribir así parece que nos confunde más y hace que nosotros tengamos que pensar bien, ¿no? Porque al momento que intenta revelar algo, todavía esconde algo. Y como en capítulo 13, la bestia es identificada con un emperador humano, un líder humano. Ahora, hay muchos biblistas, como he dicho, que han pasado horas intentando entender a quién o a qué refiere Juan y ese ángel. Han pensado de los 7 reyes como 7 emperadores romanos, pero después entra la pregunta si son los que siguieron uno a otro, porque hubo un momento cuando los emperadores no duraron mucho tiempo de nada como emperadores, o los que habían caído, si refiere a los que habían muerto una muerte violenta. No sabemos, ¿no? También puede ser que ese 8º rey es de alguna manera Nerón, porque hubo una leyenda que iba a volver. A esa altura no sabemos de nada con certeza a quién se refiere Juan y ese ángel. Por esto es mejor que pensamos en los números de manera simbólica en vez de literal. Probablemente tenían un significado literal, pero para nosotros no es lo más importante 2000 años ahora después. De acuerdo con esa interpretación simbólica, Juan y los que vivían a su tiempo vivían en el periodo penúltimo, es decir, en el tiempo del 6º rey, 6º reinado. El 7º solo durará por un corto tiempo. Después de ese corto tiempo, la bestia que existía antes y vendrá otra vez estará para la batalla final. Entonces, eso probablemente es más, más fácil de entender en vez de indagar cuáles emperadores y cuáles reyes significaban esos
nombres, esos símbolos. Ahora en versículo 12 escuchamos la identidad de esos 10 cuernos que representan 10 reyes, que todavía no han venido a poder, pero que recibirán autoridad con la bestia, pero solamente por un breve momento, por una hora. Esto es una alusión a Daniel, ¿no? Alude a Daniel, donde la cuarta bestia, que era el cuarto reinado, tiene 10 cuernos que representan 10 reyes. Otro cuerno pequeño surge, más poderoso que los demás, y él derrota a los 3 reyes y después guerrea contra ellos y es victorioso. Ese líder, este príncipe, ¿no?, hablará contra el Santísimo y también perseguirá a los santos por 3 años y medio, hasta que Dios mismo venga a juzgar y dará el reinado a su pueblo. Hay que recordar que siempre lo que leemos en el libro de Apocalipsis tiene referencias al Antiguo Testamento, sea el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no?, porque es una culmen de muchas profecías, ¿no? Y por eso el libro de Apocalipsis tiene buen lugar al fin de la Biblia, porque utiliza casi toda la Biblia en sus imágenes y sus profecías. Ahora estamos al capítulo 14, el último. En Apocalipsis, esos 10 reyes son los aliados de la bestia, que unen su poder y su autoridad bajo la bestia para batallar contra el Cordero. Los cristianos del tiempo de Juan quizás hubieran interpretado eso como los reyes que eran clientes de Roma en varias tierras, que hacían lo que les pidió el emperador, que también puede referir a los gobernadores de las 10 provincias romanas. Pero si entendemos los números otra vez como símbolos, quiere decir plenitud, ¿no? Entonces, como el número 7, ¿no?, es un número que significa una realidad íntegra. Y así los 10 reyes indica todos los reyes aliados con la bestia, o todas las naciones, todos sus líderes que están aliados a Roma y ese poder corrupto. Pero ¿cómo puede ser que la bestia y sus reyes batallan contra el Cordero? Porque está en el cielo, ¿no? Sabemos que Satanás siempre guerrea contra Cristo a través de sus discípulos. Entonces, la guerra de la bestia contra el Cordero es una guerra contra el cuerpo de Cristo, contra nosotros, sus discípulos, aquí en la tierra. Aquí hay una diferencia entre la guerra de la bestia y lo que habíamos escuchado antes de la guerra de la bestia contra los testigos y los santos, capítulo 11, capítulo 13. En lo que pasó anterior, como en Daniel, la persecución de la bestia duró solo por 3 años y medio, que es un tiempo sustancial pero limitado. Esta profecía habla de los 10 cuernos recibiendo autoridad como reyes solo por una hora, y en esa única hora pueden batallar. Pero aquí el resultado es completamente diferente, porque ellos habían atacado y ven a quién están atacando: el Cordero, que los derrotará. Porque el Cordero tiene autoridad y poder supremo y absoluto, Rey de reyes y Señor de los señores. Sabemos que los emperadores romanos habían usurpado ese nombre, Rey de reyes, como los reyes de Babilonia y Persa. En el Antiguo Testamento solo Dios se llama Señor de los señores. Entonces aquí vemos quién es en verdad Señor de los señores y Rey de reyes: Jesús, que es a la vez plenamente Dios y plenamente humano, y tiene autoridad plenamente humano en este mundo y plenamente divino de su Padre. Y el Cordero no está solo, ¿no? Dice aquí: con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados, los elegidos, los fieles. Son los que siguen al Cordero, capítulo 14. Son los santos del Santísimo que reciben el reino con él, de Daniel 7.
¿Qué quiere decir todo esto para nosotros hoy? Como he dicho, que los números o los símbolos a veces confunden más que ayudan, es importante tener en cuenta que lo que apunta el libro es nuestra fidelidad a Jesús, de que tenemos ya segura la victoria sobre el mal, que habrá varios reyes, varios poderes que intentan batallar contra nosotros, que muchos van a seguir ese poder del mundo y nosotros necesitamos estar atentos. Atentos porque fácilmente también podemos caer si no podemos discernir bien, más allá de las apariencias. Y como aquí no es directamente claro lo que quiere decir el ángel, tampoco la realidad misma dice todo, tampoco entendemos claramente qué exactamente está pasando. Por eso Karl Barth, un protestante, un teólogo de Suiza, dijo: los predicadores tienen que tener y la Biblia en una mano y el periódico en el otro mano. Necesitamos intentar discernir nuestros tiempos a la luz de la palabra. No vamos a entender siempre todo perfectamente, pero necesitamos poder identificar que sí estamos en una batalla y no fingir que más o menos todo está bien, ¿no? Como dije en el último video, vivimos en una cultura donde quiera que sea, es una cultura opuesta al Evangelio. Y nuestra parte es tomar parte del triunfo del Cordero, que hay que recordar, es un triunfo a través del martirio, a través del sufrimiento. No es un triunfo fácil, y es un triunfo que nos gusta muchas veces. Pero justamente tenemos la seguridad que aun a través de lo que parece ser una derrota, vamos a triunfar. Que nuestra parte es estar con el Cordero, aun si eso está en Calvario, aun si no tenemos nada más, aun si estamos solos y no tenemos a nadie, ¿no? Pero aquí, una persona que quiero mencionar como ejemplo de esto es Santa Juana de Arco, porque ella tuvo que enfrentar una persecución aún en la propia iglesia, no simplemente contra los ingleses, pero su propio rey la abandonó y también obispos, sacerdotes más leales a Inglaterra que a Roma, ¿no? También perseguían a Santa Juana de Arco. Pero ella tenía esa certeza de estar con Jesús, de confiar en su ayuda. Y eso necesitamos, esa sutileza, inteligencia, entender qué está pasando, para siempre quedarnos leales a Él. Y así quiero decir la cita, una de mis favoritas citas de Santa Juana de Arco. Es mejor estar solo con Dios, su amistad no me fallará, ni su consejo ni su amor. En su fuerza me atreveré y me atreveré hasta que muera. Con Jesús vamos a triunfar, pero aún a través de la derrota. Que el Señor, que Santa Juana de Arco, interceda por nosotros para que podamos ser fieles hasta triunfar con Jesús. Por la intercesión de Santa Juana de Arco, que Dios los bendiga y guarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.